Ser muy inteligente no siempre se siente como una ventaja. A veces se siente como cansancio mental constante. Como estar un paso adelante y al mismo tiempo profundamente solo. Como ver cosas que otros no ven, anticipar consecuencias, entender patrones y aún así sentir que no encajas. Nadie te explicó que pensar más también implica sentir más, cuestionar más, cargar más. Nadie te advirtió que la lucidez puede volverse una carga silenciosa. Si alguna vez sentiste que tu mente no descansa, que las conversaciones se quedan cortas o que la vida parece más compleja de lo que debería, este video es para ti. Antes de continuar, suscríbete al canal y quédate hasta el final del video. Este contenido no es superficial y lo que viene puede ayudarte a entenderte mejor. Verlo completo marca la diferencia, porque cada parte conecta con la siguiente y tiene un impacto real en cómo te percibes. Ser altamente inteligente no significa únicamente obtener buenos resultados académicos o resolver problemas complejos con rapidez. Desde la psicología, la inteligencia elevada implica una forma distinta de procesar la realidad. Y esa forma distinta trae ventajas, sí, pero también dificultades profundas que rara vez se explican con honestidad. La primera dificultad aparece muy temprano, la sensación de no encajar. Las personas con alta inteligencia suelen percibir desde jóvenes que piensan diferente, no mejor ni peor, diferente. Mientras otros se conforman con explicaciones simples, su mente busca profundidad. Mientras otros aceptan normas sin cuestionar, ellos necesitan entender el porqué. Esta diferencia, que en teoría es valiosa, en la práctica genera aislamiento, no porque quieran aislarse, sino porque no siempre encuentran con quién compartir su mundo interno. Psicológicamente esto se relaciona con lo que se llama disonancia cognitiva social. Es decir, cuando la forma en que percibes el mundo no coincide con la narrativa dominante de tu entorno. Esto puede hacer que desde niño aprendas a callar ideas, a simplificar pensamientos o a adaptarte para no parecer demasiado. Con el tiempo, esa adaptación constante desgasta. La segunda dificultad es la sobrecarga mental. Una mente muy inteligente rara vez se apaga. Analiza conversaciones pasadas, anticipa escenarios futuros, detecta incoherencias, evalúa riesgos. Esto puede ser útil en contextos estratégicos, pero en la vida diaria genera fatiga. Muchas personas inteligentes reportan dificultad para relajarse genuinamente. Incluso en momentos de descanso, la mente sigue activa. Desde la neuropsicología, esto se explica por una alta conectividad neuronal. Más conexiones significan más asociaciones, más ideas, más pensamiento. El problema no es pensar mucho, sino no saber cuándo parar. Y nadie enseña eso. El resultado suele ser ansiedad funcional. Personas que parecen tranquilas por fuera, pero viven en un diálogo interno constante. La tercera dificultad es la hipersensibilidad emocional. Contrario al estereotipo, muchas personas muy inteligentes sienten con intensidad. Perciben matices emocionales, cambios de tono, incoherencias entre lo que se dice y lo que se siente. Esto las vuelve empáticas, pero también vulnerables. Entienden demasiado bien el dolor ajeno, incluso cuando no es expresado directamente. Esta sensibilidad suele confundirse con debilidad, cuando en realidad es una capacidad perceptiva elevada. El problema es que vivir así, en un mundo emocionalmente poco consciente, puede ser agotador. Ves conflictos antes de que estallen, intuyes finales antes de que ocurran. Y cargar con esa información sin poder compartirla genera una soledad silenciosa. La cuarta dificultad es la insatisfacción crónica. Las personas muy inteligentes tienden a cuestionar constantemente su entorno, sus decisiones y sus relaciones. No porque sean ingratas, sino porque perciben potencial no realizado. Ven lo que podría ser. Y cuando la realidad no alcanza ese nivel, aparece la frustración. Desde la psicología existencial, esto se relaciona con un alto nivel de conciencia. A mayor conciencia, mayor responsabilidad interna. No puedes no ver lo que ves. No puedes conformarte fácilmente.
Esto hace que muchas personas inteligentes cambien de trabajo, de intereses o incluso de relaciones con frecuencia, buscando algo que resuene más profundamente. La quinta dificultad es la dificultad para conectar emocionalmente con otros, no por falta de deseo, sino por desajuste. Conversaciones superficiales agotan, interacciones sin profundidad se sienten vacías. Esto no significa que desprecien a los demás, sino que su sistema interno necesita estímulos más complejos para sentirse vivo. Aquí aparece un dilema. Para conectar, muchas veces deben reducirse, callar pensamientos, simplificar ideas, adaptarse. Y hacerlo de manera constante genera una sensación de traición interna. Con el tiempo, algunas personas inteligentes prefieren la soledad, no porque la amen, sino porque les resulta menos desgastante que relaciones donde no pueden ser ellas mismas. La sexta dificultad es el perfeccionismo paralizante. Una mente capaz de imaginar múltiples resultados también puede quedar atrapada en la posibilidad. Ves todas las opciones, todos los errores potenciales, todas las consecuencias. Y eso, lejos de impulsarte, puede bloquearte. Decidir se vuelve difícil cuando entiendes demasiado bien lo que está en juego. Este tipo de perfeccionismo no nace del ego, sino del miedo a no estar a la altura de lo que sabes que podrías hacer. Paradójicamente, cuanto más inteligente eres, más consciente eres de tus propias limitaciones, y esa conciencia puede convertirse en autoexigencia excesiva. La séptima dificultad es la sensación de estar solo, incluso acompañado. Puedes estar en una habitación llena de gente y sentir que nadie realmente te ve, que nadie accede a tu mundo interno. Esto no es victimismo, es una experiencia común en personas con alta complejidad interna en entornos que no fomentan la profundidad emocional o intelectual. Psicológicamente, esto se relaciona con la necesidad de resonancia. No basta con estar con otros, necesitas sentirte comprendido. Y cuando esa comprensión no llega, la soledad no desaparece con compañía. La octava dificultad, y quizá la más silenciosa, es la tendencia a cuestionarse constantemente a uno mismo. Las personas inteligentes dudan, revisan, se replantean, no porque sean inseguras, sino porque entienden que la realidad es compleja. Pero vivir en ese cuestionamiento permanente puede erosionar la confianza interna. Mientras otros avanzan con certezas simples, tú avanzas con preguntas complejas, y aunque eso te hace más consciente, también puede hacerte sentir cansado de pensar tanto. Estas dificultades no aparecen todas al mismo tiempo, ni en todas las personas, pero si eres muy inteligente, probablemente te reconoces en varias. Y entenderlas no es para etiquetarte, sino para dejar de juzgarte. No estás roto, no eres extraño. Estás procesando el mundo con un nivel de profundidad que no siempre es acompañado por el entorno. Y esto es solo la primera parte. Si lo que estás escuchando te está haciendo pensar, apóyalo con un like y deja un comentario. Tu experiencia puede ayudar a otros que sienten lo mismo y aún no lo entienden. Quédate hasta el final, porque lo que viene conecta todo y profundiza aún más. Con el tiempo, esto puede erosionar la autoestima. Porque aunque externamente puedan parecer seguros, por dentro viven con una voz crítica constante que nunca se conforma. También está la dificultad para encontrar conexión real, no conexión social básica, sino conexión profunda. Conversaciones que vayan más allá de lo obvio. Personas con las que no haya que simplificar pensamientos, reducir ideas o fingir interés en lo superficial. Muchas personas inteligentes aprenden a adaptarse socialmente, aprenden a encajar, a no decir todo lo que piensan, a sonreír cuando algo no les interesa. Pero ese ajuste continuo tiene un costo. La sensación de no poder ser completamente uno mismo. Y cuando esa sensación se prolonga, aparece el aislamiento emocional. No porque no haya gente alrededor, sino porque no hay verdadero encuentro. Otra dificultad importante es la frustración con los sistemas. Las personas muy inteligentes suelen ver fallas estructurales en la educación, en el trabajo, en las relaciones,
en la sociedad. Detectan ineficiencias, injusticias, incoherencias y muchas veces sienten impotencia al ver que esas fallas se repiten una y otra vez sin cambios reales. Esto puede generar cinismo, desmotivación o incluso apatía. Porque cuando entiendes cómo podrían hacerse mejor las cosas, pero no tienes el poder para cambiarlas, el desgaste emocional es grande. A esto se suma la dificultad para tomar decisiones simples. Paradójicamente, cuanto más inteligente eres, más opciones ves, más variables consideras, más consecuencias anticipas. Y lo que para otros es una elección rápida, para ti se convierte en un proceso largo y mentalmente agotador. No porque no sepas decidir, sino porque sabes demasiado. Sabes que cada decisión cierra caminos, que no hay elecciones neutras, que incluso lo pequeño puede tener impacto. Y esa conciencia puede llevar a la parálisis, a postergar, a dudar, a cuestionarte constantemente si estás eligiendo bien. Otra dificultad profunda es la sensación de no ser comprendido emocionalmente. Puedes explicar tus ideas con claridad, pero explicar cómo te sientes es otra cosa. Muchas personas inteligentes tienen un mundo interno complejo, lleno de contradicciones, emociones mezcladas y pensamientos abstractos. Y traducir eso a palabras simples no siempre es posible. Cuando intentan hacerlo y no son entendidos, la frustración es grande. Y con el tiempo, algunos dejan de intentarlo. Se guardan cosas, se vuelven más reservados. No porque no quieran compartir, sino porque están cansados de sentirse mal interpretados. También está la tendencia al sobreanálisis de las relaciones. Las personas muy inteligentes suelen reflexionar mucho sobre sus vínculos. Analizan dinámicas, patrones, comportamientos. Se preguntan por qué alguien actúa de cierta manera. ¿Qué hay detrás? ¿Qué historia emocional carga? Esto puede ser una fortaleza, pero también una fuente de dolor, porque no siempre hay respuestas claras, y no todo se puede entender desde la lógica. Algunas personas simplemente actúan desde sus heridas, sin conciencia, y entender eso no siempre alivia el dolor de sentirse herido. Otra dificultad importante es la sensación de ir más rápido internamente que la vida externa, como si por dentro ya hubieras procesado cosas que afuera aún no ocurren, como si emocionalmente ya estuvieras en un punto al que tu entorno todavía no llega. Esto se nota mucho en relaciones, trabajos o etapas de vida. Puedes sentir que ya superaste algo, que ya no te representa, que ya no te nutre, pero externamente sigues ahí, y esa desincronización genera incomodidad, ansiedad y a veces tristeza. Sin embargo, hay algo importante que muchas personas inteligentes tardan en aprender. No todo lo que entiendes tienes que cargarlo solo. La inteligencia profunda necesita espacios de descanso, necesita límites, necesita aprender cuándo pensar y cuándo soltar, cuándo analizar y cuándo simplemente sentir, porque si no, se convierte en una prisión interna. La clave no está en bajar tu nivel de conciencia, sino en aprender a regularlo, en entender que no todo merece tu energía mental, que no todas las preguntas necesitan respuesta inmediata, que no todas las emociones necesitan ser explicadas. Cuando una persona muy inteligente empieza a integrar esto, algo cambia. La mente sigue siendo profunda, pero ya no es hostil. El pensamiento sigue siendo complejo, pero ya no es agotador. La sensibilidad sigue ahí, pero se vuelve más compasiva. Y desde ese lugar, la inteligencia deja de ser una carga y empieza a convertirse en una herramienta real de bienestar. Porque la verdadera inteligencia no es pensar más, es saber cuándo parar. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a ir un paso más profundo. En la pantalla final va a aparecer otro video que continúa exactamente esta reflexión sobre la inteligencia, la sensibilidad y el impacto emocional de pensar diferente. No es contenido al azar, es una extensión directa de lo que acabas de escuchar. Te recomiendo verlo ahora, mientras estas ideas siguen activas en tu mente. Y si este tipo de análisis te ayuda a comprenderte mejor, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de motivación vacía, hablamos de procesos internos reales que transforman cómo te relacionas contigo y con los demás.
Hay un momento en la vida de muchas personas altamente inteligentes en el que ocurre algo silencioso pero profundo. No es un logro externo, no es un reconocimiento, es una comprensión interna, una especie de clic emocional donde dejas de preguntarte qué está mal contigo y empiezas a entender que tu forma de sentir y pensar nunca fue un error. Durante mucho tiempo, es probable que hayas sentido que eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado analítico, demasiado profundo, demasiado cuestionador. Y quizá intentaste reducirte, ajustarte, encajar en moldes que no fueron diseñados para mentes como la tuya. Tal vez aprendiste a callar ideas para no incomodar, a suavizar emociones para no parecer exagerado, a bajar tus expectativas para no frustrarte, a fingir ligereza cuando por dentro estabas procesando cosas mucho más complejas. Y aunque eso te ayudó a sobrevivir socialmente, también te fue alejando de ti. Porque vivir desconectado de tu naturaleza tiene un costo. Ser muy inteligente no significa tener todas las respuestas. Muchas veces significa tener más preguntas, más dudas, más conciencia de lo que no sabes. Y eso puede generar una humildad profunda, pero también una inseguridad silenciosa. Porque cuanto más entiendes la complejidad del mundo, menos certezas absolutas tienes. Y vivir sin certezas en un mundo que exige seguridad constante no es fácil. Quizá hubo momentos en los que te sentiste fuera de lugar, incluso rodeado de gente. Momentos en los que pensaste, ¿por qué nadie más ve esto? ¿Por qué esto no les afecta? ¿Por qué parece que todo es tan simple para los demás? Y esas preguntas, repetidas con el tiempo, pueden generar una sensación de aislamiento emocional difícil de explicar. No porque no ames a las personas, sino porque percibes la realidad desde otro ángulo. Pero aquí hay algo importante que vale la pena decir con claridad. No estás roto, no eres defectuoso, no eres exagerado. No eres débil por sentir tanto ni por pensar tan profundo. Eres consciente. Y la conciencia, aunque no siempre sea cómoda, es una forma avanzada de estar en el mundo. La dificultad aparece cuando esa conciencia no viene acompañada de autocompasión. Muchas personas inteligentes desarrollan una relación dura consigo mismas. Se juzgan por no funcionar como los demás. Se comparan, se exigen adaptarse. Se critican por cansarse rápido de lo superficial, por aburrirse de conversaciones vacías, por necesitar soledad para recargar. Pero tu necesidad de profundidad no es un defecto, es una señal. Una señal de que tu mente y tu corazón operan en niveles donde no todo es inmediato, simple o superficial, y eso implica aprender a cuidarte de otra manera. Cuidarte significa elegir entornos que no te drenen, relaciones donde no tengas que reducirte, ritmos que respeten tu necesidad de pausa, espacios donde pensar no sea un problema, sino una virtud, personas que no se asusten de tu profundidad, sino que la valoren. También significa aprender a poner límites a tu propia mente. No todo pensamiento necesita ser seguido. No toda emoción necesita ser analizada hasta el final. A veces sentir sin entender del todo también es válido. La inteligencia emocional no está en comprenderlo todo, sino en saber qué hacer con lo que comprendes. Con el tiempo, muchas personas inteligentes llegan a una verdad incómoda pero liberadora. No fueron hechas para encajar en todas partes, y eso no es una pérdida, es una brújula, porque cuando dejas de intentar pertenecer a cualquier lugar, empiezas a encontrar aquellos donde realmente puedes ser tú. Eso puede implicar soledad temporal, distanciamientos, cambios, decisiones difíciles, pero también trae algo que no tiene precio: coherencia interna. Esa sensación de estar alineado contigo, de no traicionarte para ser aceptado, de no silenciarte para no incomodar, de no reducirte para no destacar. Cuando llegas a ese punto, algo se calma dentro de ti. La mente sigue siendo profunda, la sensibilidad sigue siendo intensa, pero ya no luchan entre sí. Empiezan a colaborar. Empiezas a usar tu inteligencia para comprenderte, no para atacarte.
para elegir mejor, no para castigarte, para construir una vida que tenga sentido para ti, no solo que sea validada desde fuera. Y entonces, poco a poco, la narrativa cambia. Dejas de pensar ¿por qué soy así? Y empiezas a pensar ¿cómo puedo vivir mejor siendo así? Dejas de compararte y empiezas a respetarte. Dejas de exigirte ser menos y empiezas a permitirte ser completo. Ser muy inteligente no te garantiza felicidad, pero bien integrada, tu inteligencia puede convertirse en una fuente profunda de significado. Puede ayudarte a vivir con intención, a amar con conciencia, a crear con profundidad, a elegir con coherencia. No necesitas apagar tu mente, necesitas aprender a habitarla con amabilidad. Y si hoy te sientes identificado con estas palabras, si algo de esto resonó contigo, recuerda esto: no estás solo. Hay más personas como tú. Tal vez no siempre visibles, tal vez no siempre ruidosas, pero profundamente reales. Y tu forma de ver el mundo, aunque a veces duela, también es necesaria. Porque en un mundo que corre sin pensar, quienes piensan profundo son quienes tarde o temprano ayudan a que algo cambie.